Bueno, estamos en el último día del tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Hoy estamos, Sonia Fabiola de Mitrópolis, representante de Chispazos Literarios, y yo, Graciela Pedraza, de la revista Patrimonio Funerario Integral. Buenas ¿Qué tardes, tal, Ingrid? Bueno, mucho gusto. gracias. Ingrid es arquitecta de Guatemala y ha tenido la amabilidad de querer compartir su saber en este tercer encuentro. Vos me pasaste un PDF, ¿no es cierto? ¿Lo vas a pasar vos o te lo paso yo? Si no es inconveniente, ¿lo podría proyectar? Dale, Ok, gracias. Solo ahí lo dejo y fíjese que me sale que el anfitrión inhabilitó la función. ahora te habilito. Gracias. Ah, Ingrid. ¿Listo? Ya podés compartir. Gracias. No sé si ya se logra ver. Se logra ver si colocarlo en Ok, un momento. pantalla completa. El botoncito de la derecha. A la derecha, A derecha, ver. derecha, derecha, derecha. Ah, aquí. No, No, derecha. A derecha, la derecha. derecha de la pantalla. Seguí, 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 Ay, seguí. ay, ay. Seguí un poquito más. Ajá, No, para el otro lado vas a ver que hay dos flechitas que tienen una para arriba, otra ajá. para abajo, que es el símbolo de ampliar. Ah, no, yo creo que no. O tal vez si esto la pueden compartir. No, No habría no, inconveniente. tenés ahí, fíjate, baja el cursor. Baja un Ok, poquito el cursor. ahí está. Ahí está, muy bien. Lo que pasa es que acaba de me tapar. No te Muchas gracias. preocupes, no te preocupes, nos pasa a todos. Listo. Bueno, voy a leer tu currículum. Ay, que lo tenía acá, se me fue. Para que todo el mundo conozca tu actividad. Este, Bueno, Ingrid Noemí Morales Carías es guatemalteca, nacida en 1987, ha realizado el privado aprobado de la maestría en restauración de monumentos, bienes inmuebles y centros históricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Justamente hoy están presentando, y yo presenté el lunes, en Hablando con la Eternidad, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una ponencia. Se licenció en arquitectura por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, labora actualmente como arquitecta restauradora del organismo judicial, labora también como catedrática de cursos de historia y o patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar. Asimismo es consultora independiente para proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales en el país, dentro de la rama de conservación, restauración, revitalización y rehabilitación de los mismos. Ha trabajado como encargada de infraestructura de los cementerios nacionales de la Ciudad de Guatemala, unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS. Entre ellos, el de velar por la protección y mejoramiento de la infraestructura del conjunto histórico del Cementerio General Zona 3, Ciudad de Guatemala, donde Guatemala es parte del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, trabajó en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, eh, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, demasiado largo. Encargada de proyectos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala, finalizando como coordinadora de centros y conjuntos históricos de Guatemala. Te cedo la palabra para que vos puedas realizar tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad también. Para mí es un placer poderles mostrar un poco de lo que es el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala. Al final, pues es una necrópolis llena de, muy rica a nivel arquitectónico y artístico, ¿verdad? Y yo creo que pues vale la pena que todos ustedes puedan conocer un poquito de ella. Y a raíz de eso es que esta ponencia se titula La nostalgia del romanticismo.
Más allá de lo que es la infraestructura del cementerio general, mi deseo es poderles mostrar el tipo de escultura que se va generando dentro de esta necrópolis, puntualmente enfatizando los casos más emblemáticos de este tipo de escultura. Como un poquito de antecedentes, solo para comentarles cómo es que surge todo este tema de cementerios en lo que es Guatemala. Todo inicia en el año de 1821 cuando surge lo de la emancipación, ¿verdad? Eh, Emancipación en función a la independencia de Centroamérica. En aquel entonces estaba la Capitanía de Guatemala, pero la Capitanía General de Guatemala no era solo el país que actualmente conocemos como Guatemala. Realmente abarcaba parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces era una buena parte de lo que es actualmente Centroamérica. Y bueno, lo importante de lo que surge el 15 de septiembre de 1821 es pues la finalización del régimen colonial. Ustedes se preguntarán por qué la palabra finalización está entre comillas. Creo que ha pasado en otros países latinoamericanos, en donde el tema de independencia no es que sucede en la fecha puntual, sino que es el inicio, ¿verdad? O la batalla en lograr terminar todo este régimen colonial para entrar a una revolución liberal. Y eso es lo que surge en lo que era en ese entonces la Capitanía General de Guatemala. Con lo de la revolución liberal, pues vienen nuevas ideologías a este sector, ¿verdad? De Latinoamérica. Y aterrizamos con este personaje principal que se llama Mariano Gálvez. La verdad que la importancia de él, pues él fue jefe del Estado de la provincia de Guatemala en 1831 y con él es que surge la evolución en la arquitectura funeraria. No existían cementerios dentro de la ciudad, realmente los entierros pues se realizaban en lo que eran las catacumbas de las iglesias, no existía un área propia para cementerios, pero con este personaje pues surge entonces lo que son estos espacios correspondientes, ¿verdad? Para entierros. Y con esto pues viene lo que es el primer cementerio o camposanto. Eh, Tenemos en la parte inferior de referencia lo que es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. El primer cementerio se ubicó en la parte posterior de este templo. Actualmente, pues es el Mercado Central. Sin embargo, en su momento, en 1833, pues este predio empieza a funcionar como el primer camposanto. Debido a la densificación de la población dentro de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción en aquel entonces, pues se ve la necesidad de un traslado hacia otro punto importante dentro de esta área, ¿verdad? Entonces, se decide que al final el cementerio se traslade a otro predio cerca de otro templo, bueno, una parroquia puntualmente denominada Nuestra Señora de los Remedios o el Calvario. Actualmente es un parque, ¿verdad? Sin embargo, en ese entonces, pues funcionó también como un segundo cementerio y pues con el tiempo y con la misma densificación poblacional dentro de la Nueva Guatemala de la Asunción, se ve la necesidad de un tercer traslado. Entonces, con esto es que surge el cementerio San Juan de Dios. Eh, el cementerio entonces abandona estos dos camposantos que les comentaba anteriormente y se traslada a un solar junto al Hospital San Juan de Dios. En su momento se le conoció como antiguo cementerio o viejo cementerio. Funcionó bastante tiempo en esta ubicación, sin embargo, en 1834 ya, si bien es cierto, existe un decreto en donde surge la necesidad o formalizan, por decirlo así, la necesidad de construir cementerios en toda la República. Este cementerio o esta tercera ubicación se ve en la necesidad de trasladarse debido a que estaba en un área muy céntrica y no era como muy eh, adecuada que estuviera dentro de lo que era la sociedad, ¿verdad? Aparte de que no era contraproducente que estuviera a la par o a un costado de un hospital, ¿verdad? Un cementerio. Entonces, por eso es que deciden realizar un cuarto traslado, denominándose entonces Cementerio Nuevo o Cementerio Nacional. Actualmente, pues el Cementerio General de la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Este cementerio surge en 1881. Originalmente, pues era un potrero con ciertos vestigios arqueológicos de un sitio denominado Caminal Cuyú. Entonces existía este tema arqueológico prehispánico dentro de este potrero. Sin embargo,
En aquel entonces, pues era un área lejano en lo que era la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Claro está, ahorita pues no, digamos, esta necrópolis quedó encerrada o encapsulada dentro de la urbe como tal. Sin embargo, en aquel entonces pues era un cementerio muy innovador y era grande en su urbanización y en relación a también los estilos arquitectónicos. En ese entonces, en 1881, en esta parte de Latinoamérica, pues estaba surgiendo lo que era el neoclásico, ¿verdad? Entonces se le dio prioridad a este estilo arquitectónico, aparte que coincide con lo que era la exposición centroamericana, que era una pequeña exposición basada en lo que era la exposición universal, que en su momento se generó en Europa a mediados del siglo XIX. Esto lo llega a promover el presidente llamado José María Reina Barrios. Por eso es que en algún punto el cementerio general llega a parecer un parque, ¿verdad? Lleno de esculturas. Literal era un área peatonal muy interesante en aquel entonces para la sociedad. Es importante mencionar que no cualquier familia podía llegar a tener un mausoleo con este tipo de arte. O sea, realmente en algún punto de la sociedad guatemalteca, solo las familias élite podían contratar artistas internacionales, principalmente italianos, que pudieran llegarles a generar una obra artística dentro de su mausoleo. Apreciar en estas fotografías antiguas. Si bien es cierto, tenía la parte puntual de los soleos de las familias élites, siempre llegó a existir un área de seguras para las personas que no podían tener un alcance de un mouse. El, el cementerio general pues llega a inició con 6 cuadros, ¿verdad? Hasta que en la actualidad pues son ya 26 cuadros. Ya la necrópolis pues al final está conformado por calles, por avenidas principales. Cada cuadro tiene su calle y su avenida principal. Eh, Debido a esto, pues actualmente está conformado por 6.000 mausoleos y 110 galerías. Y hay diferentes valores por los cuales al final se le categoriza como parte del patrimonio cultural de la nación, porque digamos, al final el valor histórico, el valor artístico, el arquitectónico, el natural, el intangible, todos estos valores fueron sumándole para que al final y en la actualidad pues sea parte del patrimonio de nuestro país. Existe una nómina de registro de bienes culturales en donde se clasifica como inmuebles eh, relevantes dentro de la necrópolis, lo que es una capilla que cuenta pues el cementerio como tal, el área administrativa. Existen diferentes pilas, ¿verdad? Que ayudan con el mantenimiento dentro de la urbanización. 1099 mausoleos llegan a tener un alto valor patrimonial y 35 galerías también. Dentro de los 1099 mausoleos hay diferentes estilos arquitectónicos que se fueron generando conforme el desarrollo, ¿verdad? Dentro de la Nueva Guatemala de la Asunción. En la transición del siglo XIX al siglo XX, junto con este presidente que les comentaba que era de apellido Reina Barrios, que fue el que promovió esto de la exposición centroamericana basada en la exposición universal, la ideología de él es que los países externos, ¿verdad? Puedan ver a Guatemala como un país innovador a raíz de su arquitectura. Y por eso es que aterrizamos en el embellecimiento de la necrópolis a través del romanticismo. ¿Por qué el romanticismo? Porque en esta transición es donde empiezan a surgir todas las obras escultóricas importantes y relevantes elaboradas por medio de mármol a través de artistas internacionales, como les comentaba, y puntualmente eran italianos. Aquí podemos ver los primeros ejemplares de obras artísticas o esculturas como tal. Todas las esculturas que vamos a ver a través de esta ponencia, todas son elaboradas por medio de piezas de mármol blanco procedentes de Italia, porque eh, la mayoría de artistas italianos fueron contratados por familias élites de aquí de Guatemala para poder llegar a tener este tipo de presencia en sus mausoleos. Por ejemplo, el de la familia Contreras, pues ustedes pueden apreciar, ¿verdad? La figura infantil femenina
que posee el mausoleo. Encierran todos estos mausoleos, al final encierran diferentes significados a través de su iconología e iconografía, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que esta figura está recostada en una almohada que al final representa reposo o descanso del difunto. Asimismo, podemos ver esta también obra escultórica ubicada en un mausoleo de la familia Sáenz de Tejada, en donde está conformado por dos elementos, puntualmente un ángel y una niña. Esto lo realizó el artista de apellido Durini, que era muy famoso en Italia. Es un ángel que al final, si ustedes pues son observadores, eh, está sobre una nube, con un brazo sostiene a la niña y a la vez con el otro brazo está señalando el lugar del difunto, ¿verdad? Además podemos ver sus alas extendidas. Este ángel pues tiene una diadema o tiara, que al final eran como rasgos muy clásicos, ¿verdad? Plasmados en estas figuras neoclásicas, porque también vamos coincidiendo con ese movimiento arquitectónico en ese entonces. Asimismo, podemos ver este mausoleo, que es de la familia Reina Andrade, en donde, pues, el artista que lo elaboró fue Martino Barsanti. Él, pues, también elaboró varias esculturas dentro del cementerio general. Si ustedes se dan cuenta en su conformación arquitectónica, podemos ver un obelisco con un manto y una guirnalda como remate. Además está el busto del personaje principal del mausoleo, que era el doctor Reina, pues que en su momento al final era alguien muy importante y de renombre dentro de la élite guatemalteca. Por eso es que lo logran plasmar en un busto en este obelisco. Y si ustedes observan, el busto está rodeado por ramas de laurel. Además, dentro de la conformación del mausoleo podemos ver que existen copones, ¿verdad? Sosteniendo la llama de la vida. Asimismo, también podemos ver lo que es la figura humana eh, frente a lo que es el obelisco, la cual representa esperanza. Ustedes muy bien pueden observar, ¿verdad? La mirada hacia el cielo, aparte de sostener un ancla entre sus manos. Asimismo, tenemos el mausoleo de Venancio Barrios. Este también fue un ejemplar de Martino Barsanti. Está conformado por tres esculturas. Una es el personaje principal, ¿verdad? Que es Venancio Barrios. La otra, pues, es una figura femenina. Y una tercera que sería el águila, ¿verdad? Que es la que remata el complejo arquitectónico. El águila al final, pues, dentro de todo este simbolismo que encierra el mausoleo, da a entender que es un elemento de protección, ¿verdad? Al conjunto como tal. Podemos ver la figura femenina que posee una corona de laurel con una estrella de 5 picos, que eso da a entender o el significado como tal es la gloria empuñando, porque al final empuña una espada también. Lastimosamente, muchos de estos mausoleos han sufrido de vandalismo. Creo que en todos los cementerios latinoamericanos, pues es un factor que llega a afectar bastante en la conservación del patrimonio, ¿verdad? No es la excepción aquí en Guatemala. Lastimosamente el vandalismo es algo muy fuerte que llega a deteriorarlo. Y pues parte de eso es que podemos observar nosotros que esta figura femenina, si bien es cierto, en la mano se logra apreciar como les va, pero no está la pieza completa, ¿verdad? Y por último, pues como les comentaba, de las tres esculturas que conforman el complejo, está la figura del general Barrios, que está recostada sobre la bandera nacional y su atuendo es de un militar de alto rango, ¿verdad? Entonces, al final esa es la ideología que llega a encerrar este mausoleo. Otro mausoleo relevante es el de la familia Rodríguez, eh, también de procedencia italiana, ¿verdad? Es otro ejemplar de Francisco Durín. Y si ustedes se dan cuenta, la conformación arquitectónica es por medio de un ángel con una mirada fija en el sepulcro, sosteniendo una corona de rosas y un ramo de flores. Entonces, es otra ideología, ¿verdad? Otro simbolismo que va encerrando este mausoleo. También podemos ver este ejemplar de la familia Camacho Díaz, eh, que esta ya es parte de las obras artísticas de dos personajes de apellido Sesti y Piazza. Ellos pues al final plasmaron dentro de este
conjunto o complejo arquitectónico o mausoleo, em, lo que es una figura femenina con una actitud meditativa. Eso lo podemos observar a través de su mirada, ¿verdad? De la posición del cuerpo también. Lo interesante de todas estas obras es que al final podemos ver todos los rasgos helenísticos, como desde la ropa hasta los accesorios, ¿verdad? Que ellos utilizaban, porque era lo que querían plasmar debido al estilo arquitectónico que se estaba generando en ese entonces. Y de cierta manera, si ustedes pues lo ven a detalle, el rostro de esta figura femenina pues muestra tristeza, ¿verdad? Debido al suceso, ¿verdad? De lo que estaba pasando del entierro del personaje principal dentro de este mausoleo. Tenemos otro ejemplar un poquito más complejo en su conformación, ¿verdad? Es de la familia Asturias. Si ustedes se dan cuenta, pues este ya está conformado por 5 esculturas. Una principal ubicada al centro, que es un ángel, y 4 figuras femeninas en torno al ángel. El ángel se encuentra sobre una nube también, que está sujetando un ramo de flores y brindando un gesto de bendición por la posición que tiene en sus manos. Las figuras femeninas representan la justicia, la esperanza y la pureza, debido a que cada una de ellas está sujetando diferentes objetos que reflejan estas sensaciones o emociones. Una de ellas cuenta con una balanza, otra de ellas tiene una espada, otra de ellas tiene un ancla y otra tiene un cáliz y un cetro. Entonces, todos estos elementos son los que nos dan estas sensaciones, ¿verdad? De esperanza, de justicia y de pureza. Asimismo, podemos ver este mausoleo, que es del general Justo Rufino Barrios. Él es un personaje muy importante porque fue uno de los precursores de la Revolución Liberal dentro de lo que fue la Capitanía General de Guatemala. Con él pues vino diferentes actividades de beneficio para la población y la sociedad. Él fue el que fundó el nuevo cementerio, el cementerio nuevo, actualmente conocido como Cementerio General. Y pues dentro de este cuadro denominado Los Cerritos, pues yacen sus restos, ¿verdad? A través de este mausoleo. Lo interesante del cuadro de Los Cerritos es que está conformado por 4 cuadrantes y estos 4 cuadrantes al final tienen montículos, por lo tanto tenemos la evidencia prehispánica, ¿verdad? Dentro del complejo o necrópolis arquitectónica. En relación al mausoleo, pues al final esta es una escultura del francés con apellido Beleus. Eh, los materiales, lo interesante de este mausoleo es que al final fueron traídos de Bélgica y se realizó la fundición como tal in situ. Nosotros podemos ver al final entonces que el complejo en sí llega a simbolizar el intento por llevar la unión de Centroamérica, porque esa era la intención de este personaje. El general Justo Rufino Barrios en algún punto quiso mantener esa unión centroamericana, pero no se logró, ¿verdad? Al final cada país se separó y cada uno de ellos, de nosotros, pues somos independientes. Pero él tenía esa ideología de mantenerlos unidos. ¿Por qué es que se tiene ese simbolismo? Porque nosotros podemos observar a través de estas fotografías que existen 5 figuras femeninas. La figura de pie, que es la que se encuentra al centro, simboliza la patria guatemalteca centroamericana, quien está dando la bendición, ¿verdad?, hacia el pueblo. El resto de figuras representan la libertad, la guerra, el valor y el dolor, siendo enlazadas por una guirnalda de encino, simbolizando entonces la unión tan deseada por este personaje, que al final, pues lastimosamente, no se logró. Asimismo, contamos con este ejemplar que es de la familia Fuentes Corado, que es una figura femenina recostada sobre un tronco de madera en forma de cruz. Ustedes pueden darse cuenta del tallado en mármol, ¿verdad? La verdad que el artista pues es desconocido, sin embargo ustedes pueden ver el labrado en la pieza de mármol para dar esta textura de madera a la cruz. Además podemos ver la guirnalda, ¿verdad? Dentro del elemento como tal y cómo es que esta figura femenina, que al final pues es una virgen, llega y abraza la cruz. Asimismo, contamos con este mausoleo de la familia Sánchez Goicolea, que es uno de los más representativos dentro del cementerio general,
por su belleza, su complejidad arquitectónica y las diferentes figuras que lo van conformando. Esta es una obra italiano-guatemalteca, ya que participa un artista italiano de apellido Liberti y un artista guatemalteco de apellido Boicolea, ¿verdad? Que es perteneciente a esta familia. El conjunto está conformado por 8 figuras. Se puede observar una figura femenina yacente, que es el personaje principal, que se le llama Agripita, así como un ángel frente a su lecho de muerte señalando con sus brazos el mundo terrenal y el celestial. De cierta forma le está dando a entender al personaje principal que tiene que dejar, ¿verdad? Esta parte terrenal e irse al cielo. Asimismo, también vemos otras figuras femeninas con miradas hacia el cielo y con manos de posición de oración, que es la que está al centro, en la parte superior. Y también existen diferentes querubines en torno a ellas, ¿verdad? Eh, Estos querubines al final llegan a impulsar el ánima a continuar el camino hacia el cielo y también llegan a simbolizar la esperanza. Entonces podemos ver el simbolismo que llega a encerrar este mausoleo en relación al tema muerte, ¿verdad? Contamos con este ejemplar también, que es de la familia Novales y Palacios. Eh, este es uno de los mausoleos más altos dentro del cementerio general. La magnitud de la figura que nosotros logramos observar ahí, que es de un ángel, es muy masiva, tiene 7 metros de altura. Es muy impactante al momento de estar al frente de este mausoleo y es como reconfortante también verlo porque de cierta forma la posición de esta escultura que se encuentra sentada con actitud de acongojo, de tristeza, ¿verdad? Em, Da la sensación de tristeza porque de cierta manera, si ustedes la ven detenidamente, pues el ángel con su ropa se está limpiando una lágrima. Entonces, da a entender, ¿verdad? Lo que se representa al momento de llegar a tener una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Todas esas sensaciones que se puede conllevar. Asimismo, tenemos este ejemplar, ¿verdad? Eh, Dentro del cuadro número 10 está conformado por un ángel sobre una nube, quien está alzando su mano hacia los cielos y con la otra mano, si ustedes se pueden percatar, pues está sujetando un escudo cuadrado, ¿verdad? De cierta manera está demostrando también la justicia que llega a tener al momento de existir la muerte en alguien, ¿verdad? Tenemos este otro ejemplar que es de la familia Arribillado, que esto lo realizó un artista italiano de apellido Froli. Está conformado por 2 elementos principales, la cruz sobre una piedra vertical tallada para simular madera. También podemos ver guirnaldas sobre ella. También tienen 2 letras al frente, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Y aparte podemos ver la figura del ángel, quien está recostado sobre esta cruz. Él está sujetando una corona funeraria y podemos ver su expresión, ¿verdad? De serenidad, paz y tranquilidad, así como de resignación. Entonces, nos da a entender que en algún punto el tema muerte, pues también puede llegarse a sentir de esta manera en cualquier persona. Las expresiones artísticas que se han generado a lo largo de la historia dentro del cementerio general han sido de diferentes formas y con diferentes materiales, reflejando el deseo del ser humano de permanecer y perpetuar de generación en generación como parte de la memoria histórica del país, realzando la temática de la vida y a la vez rindiendo homenaje a la muerte, siendo una tradición como parte de la escultura funeraria de la nación. A veces aquí en Guatemala es un poco difícil lograr escuchar este tipo de temas, puntualmente de esculturas funerarias. Es un tema muy interesante. Lastimosamente no es tan conservado, no es tan valorizado. Sin embargo, se han hecho diferentes acciones con el fin de poderlas preservar y trasladarlas de generación en generación. Gracias por su atención. Bueno, realmente excelente la presentación, me encantó. Muy, muy lindas las esculturas, muy, muy lindas. Después por privado te voy a dar un material. ¿Vos Gracias. fuiste guiada sobre eso? ¿O ¿Cómo? solamente?
¿Haces guiadas en el cementerio o solamente lo preparaste para nosotros? No, sí he tenido la oportunidad de hacer recorridos didácticos dentro del cementerio general. La verdad que ha coincidido el tema de dar clases, ¿verdad? Puntualmente en el tema de la evolución arquitectónica guatemalteca. Entonces, se trata de poner como un ejemplo siempre el cementerio general, porque dentro de la Nueva Guatemala de la Asunción, que era el centro histórico conocido actualmente, pues sí existió una evolución arquitectónica, pero es bueno que ellos también sepan en algún punto, o la sociedad sepa, que dentro de la necrópolis también surgió esa misma evolución, o sea, era algo como paralelo. Claro, claro. Bueno, Ujú. públicamente te invito al año próximo con otros cementerios, pero para el próximo 2026 nosotros tenemos un ciclo de talleres donde han disertado arquitectos, historiadores, arqueólogos, así que me interesaría muchísimo que tuvieras un mes para presentar cada miércoles, esa es la fecha, cada miércoles una ponencia contando todo esto de ese cementerio que debe tener muchísimo más, que nos cuentes cuáles son sus dimensiones, o sea, me encantó. Y te voy a pasar un material para sobre simbología que te va a ser muy útil. Muchas gracias, para mí será un placer, la verdad.